Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jugaol Sim, vuestro canal de vuelo virtual. Yo soy Juan y estoy aquí para ayudaros mientras me divierto. Un saludo a todos los amigos hispanohablantes. Bueno, estamos en el aeropuerto de Los Ángeles Internacional, este pedazo de aeropuerto, y vamos a hacer un vuelo que comunica a las ciudades de Los Ángeles y a Seattle. Entre medias vamos a ver toda la FMC. Cómo se programa el vuelo, cómo se programa el secundario para hacer el engine outside. Vamos a ver cómo podemos utilizar en el descenso la calculadora de descenso que lleva la FMC, y por la mitad del vídeo, o por ahí un poquito más adelante de la mitad, estaremos viendo también algunos tips, consejos de utilización de la propia FMC, porque tiene muchas utilidades, ¿vale? Hoy vamos a sacar un montón de utilidades que vamos a ver todo ello en acción. Acompañadme a la cabina. Aquí estamos en cabina. Lo primero que vamos a hacer, como siempre, es habilitar IBAO, porque nosotros siempre volamos en IBAO. Yo siempre vuelo en IBAO. Entonces, otra cosa que vamos a hacer ahora es poner la frecuencia de emergencia, que es 121.500. Y con esta frecuencia estaremos en contacto con todos aquellos aviones que necesiten ayuda o que necesiten cualquier cosa de nosotros. De momento lo vamos a dejar aquí aparcado porque, como vemos, no hay ninguna frecuencia activada, con lo cual lo dejamos aquí a un lado e iremos hablando de ello conforme nos vaya haciendo falta. Lo primero que os quiero comentar es que yo he hecho una serie de modificaciones en mi avión para que cuando lo arranco en Cologne Dark me salga puesto con algunas cosas diferentes a las que suele salir sin tocar, o sea, de cómo viene de fábrica. Entonces, primer tip del día, vamos a ver que aun estando en Cologne Dark, que no hay nada encendido, como veis no hay nada encendido, no hemos tocado absolutamente nada. Si le pulsamos menú durante un buen rato, ya nos da opción a ingresar en lo que son los setup de PMDG y los FS Actions. Entonces yo os voy a ir comentando qué es lo que yo he hecho yo para que por si os puede ayudar, ¿de acuerdo? En primer lugar he ido a Fuel, y en Fuel suelo tener 8.000 kilos. En Fuel debería haber 8.000 kilos, que es una carga normal con la que se suelen recepcionar los aviones cuando estamos en un aeropuerto y han pasado los ingenieros antes del refueling. Bueno, pues ponemos 8.000 y lo dejamos ahí. Volvemos a Return, vamos a Payload, vamos a Packs y veréis que hemos seteado en 0 todas las capacidades del avión, para que luego, cuando introduzcamos el plan de vuelo mediante la computadora de vuelo, mediante la FMC, pues podamos poner los que nosotros necesitamos. Vamos a cargo, y en cargo veis que también tenemos 0, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a partir con el avión de 0 porque vamos a hacer el vuelo desde 0. Entonces, esto, si lo podéis tocar y dejarlo así, yo creo que es una buena forma de empezar. Luego, en puertas, pues me parece que está abierta la exterior izquierda, que es esta, que es la que yo dejo porque normalmente casi todas las pasarelas van a esta puerta, y bueno, pues si no las cambiáis luego con la tablet, pero yo en principio voy a dejar el avión así. Y bueno, sin más preámbulos, sin que se me olvide pediros que os suscribáis, que dejéis un like, que le deis a la campanita, porque así no tenéis que estar pendientes de que yo os avise o de tener que buscar vosotros la información, pues os avisa YouTube. Y luego, pues, como siempre os digo, humildemente compartir estos vídeos si pensáis que hay gente a la que le puede interesar. Empezamos de arriba a abajo y de izquierda a derecha. El sistema que lleva internet a bordo durante el vuelo está conectado, puesto en on y guarda bajada.
El ADIRU lo dejamos desconectado porque, como sabéis y ya os he explicado, tiene que estar energizado durante 30 segundos para que funcione correctamente. La luz debe de estar apagada. Después tenemos el FreeMarit Flight Computers, lo mismo, automático y guardabajada, sin luz, y el Truist Async Company en auto. Después vamos a Electrical Battery, que es lo primero que vamos a tocar. Encendemos la batería. Acto seguido, si queremos energizar el avión correctamente, deberíamos de conectar las Primary External Power y el Secondary External Power. Hay aviones que solo tienen una, en este avión tenemos dos, es un avión que tira de potencia, es muy grande. Es un avión que tiene 74 metros por 61 de ancho y 18 de alto. Es un avión muy grande, muy grande. Ocupa muchos metros cuadrados. Vamos aquí. Esta es la cámara a través de la que se vería. Esta es la cámara a través de la que se vería todos los equipos de rueda, de rodaje. Y por supuesto el wiper, que es el limpiaparabrisas, que esté en off. Vamos por el segundo panel. El Voice Recorder Audio y el servicio interfono lo tenemos que tener siempre en automático y en off, porque si no causaría acoples. Se acoplaría o causaría artefactos sónicos. Los artefactos sónicos son como petardazos, pitidos, ¿vale? Entonces siempre hay que llevarlo en auto y en off. Por supuesto, Emergency Lights, luces de emergencia armadas y guarda bajada. El paso de oxígeno con la guarda bajada y en off. Windows Heat, el calentamiento de los cristales, como ya sabéis y por los motivos que ya os he contado en diferentes ocasiones, en on. El Rama y Turbine, lo mismo, en off y con la guarda bajada. Las hidráulicas, como siempre, hasta que no estemos a punto de arrancar el avión, las tenemos en off. ¿Por qué los tenemos en off o por qué no la tenemos activa la hidráulica? Pues porque no queremos hacer daño a nadie en un movimiento involuntario, pues de los pedales o de los alerones o de cualquier cosa. Entonces, para evitar esos accidentes, que por otra parte, tener en cuenta que un hidráulico que transmite 3000 PSI es un hidráulico que transmite mucha fuerza. Es decir, si tú mueves un alerón con cierta gracia y le atizas en la cabeza a un operario, lo puedes matar. Entonces, es importante que los hidráulicos no estén en marcha o funcionando hasta el último momento y cuando nos hayamos asegurado de que no hay nadie cerca del avión. Luego tenemos el No Electronics, que hemos cambiado el no fumar por el No Electronics. Esto ya os expliqué cómo se hace en otro vídeo. Hay que hacerlo a través de la FMC. Hay que hacerlo a través de la... Eso es el pitido, hay que hacerlo a través del PMDG Setup. Entonces, en este caso, Electronics en on y los seatbelts los dejamos en auto hasta que carguemos el combustible. Perdón, los dejamos en off hasta que carguemos el combustible. Ahora, todo lo que es las luces de cabina las dejamos como están porque no se necesita, es de día. Vamos al panel tercero, que es eléctrico. Todo el sistema de extinción de incendios de la carga lo dejamos sin tocar, puesto que esta revisión ya la habrán hecho los ingenieros de vuelo. El Engine Electronic Mode en automático y la guarda bajada. Todo esto automático y en on. Luego, bombas de combustible, todas ellas desactivadas por el momento porque no vamos a arrancar el motor y no las necesitamos. Los anti-ice los vamos a dejar en automático, es decir, que ellos entrarán en funcionamiento si lo necesita el avión y si no, no. Por supuesto, como ya estamos trasteando desde hace un rato en cabina, las luces NAV, que son estribor, babor, rojo y verde. Las luces de rodaje y de strobe, hasta que no sea su momento, no las pondremos, al igual que las de aterrizaje. Luego entramos en aire acondicionado. Como siempre, en la cabina lo mandamos nosotros y aquí en el general para la cabina de pasajeros lo dejamos a las 12 en punto para que lo pueda manejar la tripulación y tenga la temperatura de la cabina de pasajeros a gusto de los pasajeros. Luego, tanto los packs como los blitz los dejamos en automático, en auto, en on esto significa que es automático, y la presurización, excepto que tuviéramos un problema de presurización, la dejamos en automático, que es como mejor funciona. Por supuesto, wiper derecho fuera,
en este caso el Altern Flaps Arm lo dejamos en off y con la cuerda bajada. Y con esto hemos terminado de hacer el prearranque o el inicial. Bien. Ahora lo primero que vamos a hacer, como ya llevamos más de 30 segundos, es alinear los inerciales. Para ello, pulsamos el motor ADIRU y damos su tiempo. Aquí luego saldrá una cantidad de información acerca de los minutos que va a tardar. Lo siguiente que vamos a hacer una vez que está energizado el avión es bajar nuestro plan de vuelo e instalarlo en el avión. Vemos que es el Fenix 218, el alterno será Portland y el vuelo será Los Ángeles-Seattle. Nuestro Zero Fuel Goal es 211988, el viento 232031, la distancia de ruta 885 millas y el cost index 35. Pero bueno, esto luego lo vamos a ir viendo sobre la marcha. Vamos a asegurarnos de que nuestro plan de vuelo está bajado aquí, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar con la preparación del avión. Como veis, el tiempo para alinear son 6:28 segundos. Vamos a alinear, lo primero que vamos a hacer es introducir en FMC. Vamos a bajar nuestro plan de vuelo. Lo cargamos y veremos que una de las cosas que tenemos que notar aquí es que la operación de Fenix es la 1112 o el 1112. Eso es la operación del Fenix. Es un número interno. Pero mi call sign para hoy será Fenix 218. Bueno, el vuelo, como veis, Los Ángeles, Seattle. Y un cost index de 35, el viento, y aquí tenemos un dato importante, el fuel bias. El fuel bias, en este formato de plan de vuelo, que es el LIDO, que es el más común, fuel bias se traduce como fuel factor. El P03 es +3, es decir, nuestro avión ya tiene una cantidad de horas y gasta un número que es más 0,3, que no hace referencia a nada que sea más 0,3 de nada, sino que es más 0,3, y este factor hay que introducirlo en el avión para que el avión haga los cálculos correctos. En este caso pasamos a la FMC. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, lo primero que podemos hacer es, aquí como veis, si introducimos algo no se mueve, invalid entry, ¿de acuerdo? Para poder tocar estos parámetros, aunque yo no lo recomiendo, tenemos que poner Alfa Romeo Mike. Entonces lo armamos. Ahora ya tenemos permiso para modificar este parámetro y nosotros lo que vamos a hacer va a ser modificar el fuel factor. El drag no lo vamos a tocar. Entonces ponemos 0.3.0 y lo subimos. Ya está colocado. Y ahora vamos a desarmarlo para que no lo toquemos por un error. Lo desarmamos y, como veis, ya está colocado el fuel factor en +0.3 en nuestro avión. Es un 777-300 con motores General Electric 90-115 Bravo Lima y el AIRAC está correcto. Continuamos en Post-Init. Aquí hay dos formas de meterlo, que es a las bravas copiando esto en el Scratch Patch y pegándolo, o bien metiendo el indicativo o el ICAO del aeropuerto y metiendo la puerta. Aunque yo ya sabéis que siempre recomiendo mirarlas en las cartas, porque no se extienda demasiado el vídeo, lo dejaremos así. Del inicial vamos a pasar al plan de vuelo. Y el plan de vuelo, para hacerlo correctamente, lo vamos a hacer de tal manera. Ellos también en la vida real lo pueden hacer a través de un link, pero eso lo hacen los ingenieros, no los pilotos. Pero bueno, vamos a representar cómo se hace aquí. Lo siguiente sería Read Request. Entonces aquí tenemos nuestro plan de vuelo, que es Los Ángeles, Seattle, lo introducimos. Y aquí es donde empiezan las correcciones y las perfecciones que vamos a hacer hoy en el vídeo para que nos sirva para todos. Lo primero que vamos a hacer, como veis, será setear el fuel. Y nos carga el fuel que hemos predicho en SimBrief. ¿Esto es correcto? Es correcto, porque esta parte sí la hace bien. Pero vais a ver que ahora vamos a setear el Paid Load, menú, FS Actions, Payload.
Vamos a ir al PAX. Veis que el avión está vacío, como lo hemos dejado al principio, como yo os recomiendo que tengáis el avión antes de empezar el vuelo. Entonces ahora, veis que hay 0, bueno, pues vamos a setear el payload. Lo seteamos y resulta que nos dice aquí que llevamos no sé cuántos pasajeros, correcto, pero para eso tenemos un plan de vuelo. Entonces en nuestro plan de vuelo, en el que hemos calculado los clientes que vamos a llevar, dice que lleva 369. 198 más 26 más 12 no son 369. Entonces, ¿cómo podemos modificar esto? Bueno, pues nos venimos a la FMC y resulta que vamos a meter, vamos a meter los 12 de primera, vamos a meter los 42 de business. Y como la capacidad son 370, por tanto, son 369, son 315. Pues 315. Y diréis, anda, pero entonces el Zero Fuel Weight se pasa. ¿Veis que se ha pasado? 212.0. Y nosotros tenemos ya 223.8. Bueno, esto también lo vamos a arreglar. ¿Cómo lo vamos a arreglar? Yéndonos a cargo. En cargo, ¿visteis que teníamos 0? Porque yo puse 0. Pues mirad, el cargo que llevamos son 10,2. Entonces, fácilmente, 10,2. Vamos a hacer la cuenta. 10.200 dividido entre 3, 3.400. Bueno, pues vamos a meter 3.400 adelante. 3.400 atrás. Y 3.400 en el bulk. Y fijaros que ya estamos 212, 210,6. Ahora sí que estamos cerca, ¿eh? Estamos a 1 tonelada escasa. ¿De acuerdo? Fijaros que estamos a 1 tonelada y un poquillo. Ahora sí que tenemos el avión bien cargado. Vamos a volver a la FMC. Ya no le volvéis a dar a set piel, por si no lo vuelve a cambiar, ¿eh? Ya directamente le damos a Select Route. Ahora tenemos bien cargado nuestro avión, con el peso de verdad bien puesto. Bueno, dejamos que lo cargue. Está haciendo el request. Vamos a darle su tiempo. Ya está. Fijaros que ha tardado poco. Y ahora vamos a procurar no borrar estos mensajes que salen en la FMC a lo loco. Vamos a leerlos y a comprenderlos bien antes de meter la pata y de borrarlos sin saberlo. Ahí va. ¿Y ahora qué ponía? Bueno, pues vamos a hacerlo bien hecho. Descent Forecast Uplink Ready. Esto significa que los vientos del descenso en Seattle también los podemos descargar. Lo borro. Wind Data Uplink Ready. Esto significa que los vientos que vamos a tener en la ruta también los podemos descargar ya. Correcto, ¿lo he entendido? Borro. Perfil Init Uplink. Quiere decirse que el perfil que hemos la performance que hemos diseñado en nuestro plan de vuelo también está lista para descargarse. Bueno, pues ya está, lo borro. Y Route One Uplink Ready. Es decir, que ya tenemos la posibilidad de cargar la ruta a través del uplink. Perfecto, pues lo borramos. Y acto seguido, ¿qué hacemos? Lo cargamos. Ahora está él haciendo sus cálculos, está poniéndose de acuerdo con SimBrief y está descargando el plan de vuelo tal como lo hemos diseñado. Perfecto. Ahora simplemente lo activamos y lo ejecutamos. ¿Qué aeropuerto tenemos alterno? Pues aquí lo tenemos. El alterno, el aeropuerto que tenemos para alterno es Portland. Bueno, pues vamos a asegurarnos de que sea el que está puesto y lo seleccionamos. Ya está. No hay que hacer más nada. ¿De acuerdo? Nada, absolutamente nada. ¿De acuerdo? Seleccionarlo. Vamos a Departure Arrival y entonces nos vamos a nuestro plan de vuelo y vemos que saldremos por la 24 izquierda Lady Juliet 4, pues lo vamos a poner 24 Lima Lady Juliet 4 y vamos a mirar si ponemos transición o no ponemos transición. Castro, aquí lo tenemos.
Pues Castro. Y lo seleccionamos. Vamos a Departure Arrival nuevamente y vamos a meter la llegada a Seattle. Y vemos que nuestra llegada en Seattle va a ser a la 16 Romeo y el S de la 16 derecha. Que llegaremos por Hawk Zulu 7. Y aquí tenemos unas transiciones que vamos a asegurarnos de si las tenemos que poner o no. Y aquí justo antes de la meteorología, del viento, vemos que no tenemos ninguna de estas. BTK, Krieg, Latai, LKV. Bueno, pues entonces lo que haremos será irnos a la carta de nuestro aeropuerto. Vamos a seleccionar los approaches. Agane. Aquí está. Pues ese es. Entonces entramos por Bugni. Por Agane. Y el S Yankee por Agane. Y lo colocamos. Pues ya está. Entramos por Bugne y por Agane. Seleccionamos. Vamos a ir a repasar el plan de vuelo. Hawks. Vector, Agane, correcto. Nuestro plan de vuelo está perfecto. Ejecutamos. Directamente, tal y como nos propone la FMC, vamos a cargar el viento. Y le damos a Load. Esto es uno de los uplinks que nos avisaba antes. Ya está cargado el viento, perfecto. Y como veréis, aquí ya hay viento cargado para estas alturas en este punto. Bien. Vamos a Init. Entonces ahora tenemos el Thrust Limit. Perdón, ahora tenemos el Performance Inicial. Entonces aquí en el Performance Inicial vamos a tener que hacer cambios también, ¿vale? Para que lo sepáis. Entonces lo primero que vamos a hacer es aceptar. Una vez que aceptamos, vemos que el centro de gravedad del avión para hoy es 35,8, no 7,5. 38, 35,8. 35,8. Lo ponemos en su sitio. El fuel, al ser fuel americano, es fuel A, con lo cual es menos 40 más 3 que hay que ponerle siempre para saber su punto de congelación es menos 37, con lo cual está correcto. El cost index, creo recordar que es 35, por lo cual está correcto. Y el nivel de vuelo será 380, con lo cual haremos este climb. Las reservas también hay que corregirlas, puesto que no son 7.0. Las que hemos corregido, o sea, la que hemos planificado nosotros es 3.1. Pues 3.1. Perdón. 3.1 es la reserva. Y ahora veréis que el zero fuel weight se ha reducido porque hemos cargado el avión correctamente. Entonces damos 210,6. Bien. ¿Podríamos poner 211,9 aquí? Sí, lo que pasa es que eso sería muy conservador y haría el avión sería una planificación conservadora. Le estamos metiendo más peso del que lleva, con lo cual lo único que hacemos es planificación conservadora. El problema sería poner menos zero fuel weight. Eso sí sería desagradable por peligroso. Pero el poner lo que tenemos que poner, no. ¿De acuerdo? Nosotros hemos puesto realmente el peso que llevamos. Lo que no podemos es poner 210. Tendremos que poner 210,6. Luego el peso en bruto 235,7 también ha bajado un poquito. Bueno, es lo normal. Vamos a ir al Thrust Limit. Para esto ya necesitamos la tablet. Entonces venimos aquí la tablet. Como veis, yo ya he quitado la mano y también le he quitado el fondo ese horroroso que viene, que a mí no me gusta nada. Entonces, si queréis que os deje los mods por los cuales he modificado esto en la tablet, pues pedírmelo en los comentarios y os lo dejo. Vamos a hacer el performance. Entonces el takeoff lo haremos desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Vamos a utilizar la 24 izquierda
Y tendremos, si importamos el plan de vuelo, veréis que tenemos un peso diferente de si lo importamos del avión. ¿Veis? Ha bajado un poco. Es preferible poner yo para mi gusto, es preferible poner el peso real, ¿de acuerdo? Entonces, auto, importamos la meteorología, que es 0 a 21 grados y calculamos. Y como veis, nos sale que saldremos con una temperatura asumida de 45 grados, es decir, vamos a engañar el motor como si fuera en el exterior hubieran 45 grados para que no dé toda su potencia y nos estropee, para que nos dure más. Vamos a salir un Direct to 2, es decir, con un 20% menos de potencia o salvando un 20% de potencia. Direct 2, es decir, tenemos pista, tenemos motor de sobra, entonces no hace falta que le metamos un sablazo al motor, simplemente con esto vale. Ahora vamos a ir a la página de Takeoff, y en Takeoff lo primero que vamos a hacer va a ser meter el viento, que en este caso es variable 0, 0. Ella calcula 21 grados de temperatura exterior de referencia y vemos que el engine out es a 1500 pies, la aceleración es a 1500 pies y el thrust reduction, que es el ruido, también es a 1500 pies. Y saldremos con un climb 2, ¿vale? Bien, pues vamos a pasar a la página 1. Y ahora aquí en la página 1 vamos a meter el Takeoff Gross Weight, vamos a meterle 500 kilos menos, que son los que consumiríamos en un rodaje normal, así que tenemos 235,2. Bueno, a partir de ahora vamos a repasar otra vez. El centro de gravedad 35,8. Los flaps hemos visto que eran 5, pues lo ponemos. Y ahora aquí nos dará unas velocidades resultantes que vamos a comprobar: 152, 155 y 160. ¿Están de acuerdo? Pues las pinchamos y bloqueamos la referencia del speech. Bueno, pues ya tenemos la FMC en cuanto a lo que es el fluido, el flujo normal, ¿de acuerdo? De rellenar la FMC. Ahora vamos a empezar con las partes que normalmente la gente desconoce. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ir a la pantalla VNAV, comprobamos que la Transition Altitude de salida para el aeropuerto de salida de Los Ángeles es, aquí nos vendrá, Transition Altitude para Los Ángeles 18.000. Pues ya está puesto 18.000. Pasamos siguiente página. Vamos a volar a 36.000 pies de momento, pero tenemos un step climb a 38.000, así que lo dejamos bien puesto porque así va a ser. Y en la siguiente página vemos que tenemos el descenso y junto con el descenso tenemos la pantalla Forecast. Introducimos Forecast. Vamos a ver cuál es la llegada, cuál es el Transition Altitude del aeropuerto de llegada, Seattle. Tenemos que el Transition Altitude, como en casi toda América, son 18.000 pies. Entonces, 18.000 pies. Bueno, en este caso, pues si lo queréis, podríamos cambiar. Fueran 16.000, ¿veis? Lo cambiamos. Pero bueno, lo vamos a dejar donde estaba, que estaba correcto. 18.000 pies. Y ahora lo que vamos a hacer es cargar los vientos de la llegada. Le damos su ratín, ya está. Y esto nos va diciendo los vientos que tendremos para el descenso. ¿Qué más podemos ver? Pues vamos a ir poniendo la FMC en menú. Aquí vamos a poner FMC y aquí vamos a poner las legs, las piernas, lo que son los tramos, dicho en español un poco mejor, los tramos. Entonces aquí ahora ya no solamente nos queda poner el plan secundario. Para los que utilizáis un plan secundario copiado, simplemente daríais a route copy y os copiaría el plan principal directamente en el plan secundario, por si acaso hubiera un error. Pero bueno, no es nuestro caso. Entonces lo primero que vamos a hacer aquí es asegurarnos de que nuestro call sign FN es el correcto. Aquí está, Phoenix 218. Lo cambiamos. Perdón. Y una vez que hemos cambiado esto, nos vamos a ruta 2. Como veis ahora en ruta 2 no hay nada. Entonces vamos a saber, por ejemplo, vamos a obtener una carta
de Los Ángeles y vamos a tener una salida que la nuestra hemos dicho que era Lady 4 Juliet. Bueno, pues vamos a ver. Lady 4 Juliet es esta. Bueno, pues aquí tenemos, nosotros salimos por la 24 izquierda, vamos a repasar. Aquí estaría, esto estaría bien aquí, en el lleno o en Malibú, en el lleno o en Malibú. En caso de romper un motor, tendríamos que quitarnos de la circulación en el lleno, por ejemplo, o en Malibú, hasta que nos estabilicemos y acto seguido dar la vuelta, hacer un holding aquí y meternos a aterrizar. Bien, pues vamos a hacerlo. 3 de cada 4 pilotos de Boeing 77 con los que he podido hablar lo hacen de esta manera. Yo no sé si es la manera o no es la manera. Yo es como lo hago yo y es lo que me han comentado. Entonces, ¿qué aeropuerto estamos? Los Ángeles. Pues Los Ángeles. ¿Qué estamos haciendo? Procedimiento de falla de motor, con lo cual volveríamos a Los Ángeles. Perfecto. Vamos a meterle una salida. No lo hagáis en este plan número 1, tenéis que hacerlo en la ruta 2. Entonces salimos por tal y vemos que nosotros tenemos la salida Lady 4 Juliet. Lady 4 Juliet. Y que vamos a salir por la 24 izquierda. Lo metemos. Vamos a meter el departure, perdón, el arrival. Y el arrival sería por la 20, vamos a buscar su carta, vamos a buscar la carta, y entonces sería por 24 Romeo y el S o 24 Lima. Vamos a entrar por 24 Lima. Y entonces, para entrar por 24 Lima, tendremos que venirnos a un punto que estará por aquí. Por ejemplo, tendremos que venir de la salida a un punto que esté por aquí. Entonces, vamos a utilizar directamente un fijo que es CRCUS. Vendremos de aquí a CRE-CUS. En CUS haremos una espera y cuando nos metan, pues para adentro. Pues vamos a poner esto en el mapa, en la FMC. Entonces salimos y hemos dicho que en Malibú, a ver, Departure Arrival, y hemos dicho que sería la ILS de la 24 derecha y el S de la 24, vamos a asegurarnos de que lo estamos haciendo bien. ILS de la 24 derecha, route, legs, Malibú, correcto. Lex. Y aquí podríamos poner Circus. CRCUS. CR Charlie Uniform Sierra. Circus. Y de Circus a Merche. Y ya tenemos completamente establecida la ruta secundaria. Ahí lo tenéis. Salimos del aeropuerto, vamos a Circus y entramos. No se ve muy bien, pero ahí está. ¿Veis? Salimos, tal, y tendremos nuestra frustrada y todo. Bueno, pues ya hemos rellenado el secundario. Lo que no hay que hacer es activarlo. ¿Vale? Lo dejáis como está y no lo activéis. Y entonces nos vamos a ruta 1, vamos a ruta 1 y se acabó. Ahora vamos a inicial, lo dejamos en referencia y este en flight plan. Vamos a quitar tanto el plan de vuelo como la tablet y vamos a empezar con el front panel. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar los BOR, poner en hectopascales y poner el QRH del campo correcto. Nos venimos a 10 y encendemos tráfico. Ahora vamos a Flight Director On,
Flight Director On. Vamos a poner rumbo de pista. Rumbo de pista. Hemos dicho 36.000 pies. pies y vamos a meter la velocidad de referencia, son 160 más 10, 170. Bueno, 170. Front panel, correcto. Bueno, pues enchufamos navegaciones. Aquí lo mismo, le damos a 10, le damos al tráfico, BOR activo y BOR activo. Ahora dentro de un rato, perdón, cuando empecemos a rodar, iniciaremos el radar meteorológico y el radar de tierra. ¿Qué seguimos haciendo? Bueno, pues ahora antes que otra cosa, lo que vamos a hacer es mirar. ¿La presión hidráulica debería estar encendida? Sí, porque no tenemos los hidráulicos arrancados. ¿Los motores están apagados? Sí. ¿El TCAS está off? Sí. ¿La puerta 2 está abierta? Sí. ¿Están encendidos los instrumentos para que vean la televisión los clientes? No. ¿El eléctrico cabin útil está encendido? Tampoco. ¿Tenemos potencia de frenado? Tampoco. ¿Tenemos presión de fuel? No, porque las bombas están desactivadas. ¿Veis? Todo esto es lo que está señalizando aquí que está mal. Por tanto, estamos de acuerdo en que debería aparecer. Por tanto, lo quitamos. Y ahora, cualquier falla que haya a partir de ahora, no la mostrarán aquí. ¿Vale? Ese es el sentido. Bien, vamos a configurar el overhead panel. Entonces, volvemos a hacer el repaso de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Entonces, vamos a activar las pantallas de los clientes, los generadores y el generador de respaldo están en on, perfecto. El hidráulico, vamos a activar los hidráulicos activados. Y seguimos por aquí y tenemos que... ahora deberíamos estar arrancando el APU, con lo cual se activa luces beacon, con lo cual se activa esta bomba, activamos las bombas de combustible. Y aquí en el panel eléctrico y los bleeds, los sangrados, los dejamos como están. Bueno, pues ya vamos teniendo un montón de cosas hechas. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es empezar los checklists. Antes que nada, pisamos freno, tiramos de palanca. Freno puesto, vamos a revisar el oxígeno y antes de decir que sí, vamos a ver que la cantidad de oxígeno total es buena. 1850, más que de sobra. Tenemos aceite por encima de 7 y no hay que rellenar, puesto que aquí bien pone, no sale ninguna RF, sería refill de rellenar, ¿de acuerdo? Los hidráulicos están correctos. El APU está arrancando, ya está casi, ahora bajará y volverá a subir. Perfecto. Bien, y ahora vamos a pasar a puertas. Vemos que tenemos dos LC. Lo que vamos a hacer es venirnos a Ground Operations, venimos a Door Management, cerramos la puerta. Y una vez que están cerradas, las armamos todas. Ahora está correctamente cerrado el avión. Se puede comprobar que está completamente cerrado. Bien. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser quitar la potencia externa y vamos a remover los calzos. El avión ya es autónomo. El avión es completa y absolutamente autónomo. Ahora ya tenemos el avión listo para arrancar. Motores. Vamos a los checklists.
Oxígeno y flight, tenemos el altímetro configurado y el rumbo de pista también, con lo cual pre-flight perfecto. La puerta está cerrada, passenger signs on, en auto. Tenemos la altitud, el rumbo, el cabeceo, todo, sí. El take off speeds también en verde. Y se dicen 152, 155, 160. Perfecto. CDU Preflight está completo. El trim ahora lo vamos a poner en cuanto tengamos flaps. Y el taxi and takeoff briefing ya lo hemos dado. No me voy a poner de charla porque estamos en una simulación. Before taxi, que esto lo haremos antes de rodar. Por tanto, lo primero que vamos a hacer es llamar el camioncito, que dice un amigo mío. Llamamos al camioncito, nos venimos aquí fuera y ahí está el camioncito, pues lo llamamos. ¿Veis? Ahora se va a colocar. Un avión espectacular, ¿eh? No me canso de decirlo. Bueno, pues ahí mientras se está poniendo el camioncito, volvemos para adentro. Y vamos a ir poniendo las radios en funcionamiento. Entonces veréis que tenemos la frecuencia Unicom y frecuencia de emergencia, pero no la tenemos armada para escucharla. Por tanto, vamos a activar nuestro micrófono, vamos a activar también la frecuencia de escucha, activamos aquí también, y en la tercera aseguraros de que está data, porque es la forma de comunicarse por CPD de link, y vamos a activar los anuncios públicos para que se graben también en las conversaciones que graba la caja negra del avión. Bien, ahora ya está activado, está todo correcto, vamos a hacer la comprobación. Ahí está, comprobado. El camioncito ya está arrimado. Quitamos los frenos y lo que vamos a hacer ahora es decirle al camioncito hacia dónde tiene que ir. Entonces tenemos aquí la pista, pues tiene que ir hacia acá un poquito. Bueno, pues nada, vamos a empezar hacia atrás, muy despacito, y vamos a ir a dar con el arranque del motor derecho. Como siempre empezamos por el motor número 2 y acto seguido plus el cutoff. Vamos a salirnos y de paso vamos viendo cómo arranca. Los Ángeles Traffic Phoenix 218 ready to push and startup Gate 18 Alpha. Bueno, vamos para adentro, se deja escuchar el motor, es espectacular cómo suenan estos motores, ¿eh? Espectacular. Vamos a arrancar el motor número 1 y el mismo. Esperamos a que haya y le damos. Vámonos para afuera a disfrutar. Ahí está el arranque del motor. Es espectacular cómo suena este avión, ¿eh? Bueno, vamos para adentro. Este avión está listo para rodar. Lo paramos. Parking brake. Y le decimos
Bye bye al camioncito. Ahí está yéndose. Es espectacular, ¿eh? Vamos para adentro. Mirad qué pack de luces le hemos puesto. Wow, espectacular, ¿eh? Cómo se ven, ¿eh? Es una maravilla. Fijaros qué potencia. Iluminan incluso de día, ¿eh? Bueno, pues sin más preámbulos. Listo a rodar. Pues vamos a rodar. Lo primero que vamos a hacer va a ser sacar nuestro parking brake y acto seguido vamos a darle un poquito de potencia y a la vez que vamos rodando avisamos. Los Ángeles Control Phoenix 218 ready to line up, ready to taxi to holding point runway 24 left. Ahí estamos. Vamos a ir sacando los flaps. Bueno, pues aquí antes de paramos y aquí vamos a poner ya luces, vamos a poner también estrobo, vamos a poner el transponder, vamos a poner el radar de tierra y vamos a poner el meteorológico. Esto no se debe hacer en las terminales porque emiten tal radiación que podríamos hacer daño incluso a gente que está dentro de la terminal. ¿De acuerdo? Entonces procurar no hacerlo hasta que no estéis entrando en pista. Bueno, pues vámonos. Un poquito de potencia. Los Ángeles Control, Phoenix 218, ready to line up and take off runway 24 Lima. Nos aseguramos de que no hay nadie. Pista libre. Nos situamos en pista, 50%. Activamos el DOGA. Es un aviso amarillo, con lo cual no nos interesa. No es trágico. B1.
Ahí estamos, bien suavito, subiendo con calma. Positive climb y autopilot, todo correcto. Bueno, pues ahí estamos en nuestra salida. Y ahí vamos. Ahora simplemente tendremos que ir actualizando flaps. Flaps 1. Speed check. Flaps up. Bueno, ya podemos poner aquí fluido. A mí me gusta llevar los crossfit. Ahí están activándose. Ya podemos apagar el APU. En este momento, si hubiéramos roto el motor, pues simplemente nos vendríamos a ruta, cogeríamos root 2 y lo activaríamos. ¿De acuerdo? Como no es el caso, por suerte, pues vamos a ir en ascenso. Aquí tenemos una restricción 8000. Se la pasa un poquito, pero bueno. Va a hacer la de 8000, que tampoco está mal. Las montañas de San Bernardino. Esos motores rugidores. Ahí están, como rascan. Bueno. Pues ya no tenemos restricción, con lo cual empezará a subir nuevamente. Y como siempre, procurando llevar el head-in más o menos apuntado hacia donde vamos. $8.500 pies. Recordar que a 10.000 hay que quitar las luces. Luces quitadas. Hacemos un check-in visual, todo funciona correcto, no hay ninguna luz de aviso, todo está correcto, no hay ninguno de aviso, ya tenemos cierta altura, podemos quitar el terrain y dejar el radar meteorológico. En este punto vamos a cambiarlo a meteorología más turbulence y aquí ya solamente nos queda alcanzar velocidad de crucero y nivel de vuelo. Esto de momento estoy pensando que os lo voy a ahorrar. Veis, hemos hecho la salida completa, está haciendo perfecto. Y bueno, pues voy a cortar el vuelo aquí hasta dentro de un ratito que estemos nivelados para hablar de esos detalles de la FMC que os quería comentar. Y
Y nada, nos vemos en un ratito. Bueno, pues aquí estamos en crucero, 36.000 pies, espectacular el avión, con una cosita que lista la nueva, el Parallel 42, con los efectos, aunque aquí como hace calor no se notan bien, pero bueno, ya los iremos viendo. Espectacular este avión. Bueno, vamos a hacer esta segunda parte y última del vídeo. Ya he cogido el Step Klein 38000. Que los va a alcanzar en nada y menos. Y bueno, vamos a ver algunas cositas de estos tips que os quería comentar de la FMC para que saquéis un poco más de rendimiento. Y vamos a empezar dándole a menú. Y aquí en menú vamos a ir a EFIS Control. Y aquí activamos EFIS y entonces aquí, por ejemplo, imaginaros que tenemos que ir a un aeropuerto de esos que son altísimos y que están a 7.500 pies. Pues bueno, imaginaros que tirando de aquí todo el rato y dándole vueltas a esto con los dedos, pues hasta que llegues a 7.000, pues es una pesadilla. Pues para poder poner eso manualmente sin tener que estar dándole a la ruedecita, pues es muy fácil. Fijaros, nos metemos en EFIS, y aquí podemos escribir tranquilamente, por ejemplo, 6.750 pies. Lo metemos aquí, pum, y ya está puesto. Ya no hace falta que tiremos de ruedecita, ¿vale? Simplemente con meterlo aquí, suficiente. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a salir de aquí simplemente dándole a menú, desactivamos esto. Y veis que tirando hacia los lados, cogiendo y tirando, ¿vale? Se tal. Ahora, otro truquillo que os voy a dar ahora. Si además de coger y tirar, presionáis control, mirad lo que pasa. Va corriendo, ya no hace falta. Fijaros, va corriendo, ya no hace falta que estéis apretando ni dándole a la rueda. Lo podéis poner así también. Bueno, espero que este truquillo también os haya servido. Y luego os voy a explicar para qué sirve este otro botoncito de aquí, el Display Control. Lo activamos, vamos a DSP, elegimos en cuál de las pantallas, si en esta o en esta, queréis mostrar una información, pulsáis aquí, hemos elegido a la izquierda y ahora, por ejemplo, vamos a poner aquí el checklist. Entonces ya no tenemos que estar yendo a Leicas. Simplemente desde la FMC también podemos hacer este trabajo. Pues por ejemplo podemos ir a comunicaciones, ¿vale? El STAT, el motor, lo podemos tener todo aquí, ¿sí? Entonces para salir desactivamos, cambiamos a PFD, volvemos a poner en navegación y ya tenemos de nuevo nuestro Navigation Display funcionando como si no hubiera pasado nada. Y luego os voy a dar otra serie de comentarios que son, aquí en la página VNAV tenemos la actitud, en este caso activa de económica. Entonces estamos volando un batch de 827, que es el que mantiene el avión. Estamos en una potencia N1 de 8.5.8, que es la que habíamos puesto nosotros, ¿vale? Es un poquito por debajo, está volando seguramente con viento a favor. Y bueno, pues aquí nos dice cuál es la óptima, cuál es la máxima y cuál es la recomendada. Como veis, el avión ya ha tomado su camino y se ha puesto en la recomendada, en 38. Y luego podríamos hacer un Step Climb a 40.000, pero no se lo vamos a permitir porque nosotros no queremos hacer ese Step Climb, ¿vale? Si se os estropea el motor, pues Engine Out. ¿De acuerdo? Aquí le dais a qué motor se ha estropeado y lo que sea, y él os mandará a 28.100 pies, os pondrá 242 por hora y lo siguiente pues será el descenso, etcétera, etcétera. Vamos a borrarlo para no meter la Batuki. Vamos a ir a la página 3D3 y vemos que aquí tenemos el forecast.
el forecast, que es lo que hemos hablado antes. Aquí lo podemos actualizar si queréis. Le daríamos a request. Lo digo porque esto hay gente que no lo maneja. Entonces, para que sepáis que esto se puede ir haciendo en vuelo. Que si uno se aburre, aquí tiene trabajo para hacer. Vamos a esperar. No cambiará mucho porque la información meteorológica no cambiará mucho, pero bueno, es la que tenemos, ¿veis? Y aquí ahora o podéis repudiarlo, purge, o bien podéis cargarlo. Lo cargamos, ya está. Bueno, aquí os voy a enseñar también un poco el botón prog, y aquí tenemos el próximo punto, el próximo waypoint. Aquí está el siguiente, que es el Lima Mike Tango, como podéis ver. Entonces, y el destination, iba a decir, bueno, el aeropuerto de destino. Nos dice las millas a las que nos encontramos de ese punto. Pues mirar, LIN está a 67, Lima Mike Tango está a 314 y el aeropuerto de destino está a 668 millas. También nos dice el estimated time arrival, es decir, que a las 16:23, o sea, 7 y 5, 12, en 8 minutos estaremos en Lim. Y a las 17:44 hora Zulu estaremos aterrizando en Seattle. Aquí nos dice el viento de dónde viene, ¿de acuerdo? 230, 36 nudos, viene de la izquierda y del culo. Tenemos de culo 3 nudos y de la izquierda 36. Esos son los componentes limpios del viento. La velocidad, el true airspeed también nos lo da, que es 484, que como veis en este momento ni siquiera aquí lo tenéis. El true airspeed es 484 y el ground speed, es decir, la velocidad con la que vamos respecto al suelo, sería 487. O sea, vamos aparentemente más rápido a lo que vamos. Aquí tenemos la temperatura exterior, que es menos 47. Y aquí tenemos que del lado izquierdo hemos gastado 3,9, del lado derecho 3,9, y en total llevamos 7,9 toneladas gastadas de combustible. Pasamos de... Aquí tenemos el fix. Y el fix vamos a hacer una cosita para que os deis cuenta de para qué puede servir. Aquí podemos meter muchas informaciones, pero en este momento vamos a meter la del aeropuerto de llegada. Vamos a hacer este aeropuerto, entonces tenemos que llegaremos al runway 16 derecha. Perfecto. Pues el runway 16 derecha lo ponemos aquí. Perdón. Él va a reconocer si metemos aquí runway 16 derecha. Aquí ya reconoce que estamos hablando de este aeropuerto del que vamos. Perdón. Y aquí es que estoy de la garganta fatal. Con esto de los aires acondicionados estoy un poco rareno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es multiplicamos 38 por 3 para tener una orientación de cuándo debemos de empezar nuestro descenso. Esta es otra forma de calcular el initial descent, el top of descent, ¿de acuerdo? Entonces, siempre los pies a los que estéis, los enteros a los que estéis, no los miles, sino los enteros, el 38, el 42, el 37, el que sea, lo multiplicáis por 3 y os dará un número. En este caso es 8 por 3, 24. Estos van a ser 114 millas. Lo ponemos aquí y como veis ya no lo pinta en el Navigation Display. Aquí nos avisa de que si el avión no ha empezado a descender, podemos empezar a hacerlo nosotros a una distancia prudencial para hacer un descenso cualificado, un descenso correcto. Vamos a poner dos más que luego vamos a ir observando en la llegada. Entonces vamos a poner a 15 millas también del aeropuerto, que es cuando entraremos con flaps 1, y vamos a poner a 6 millas, que es cuando estaremos totalmente configurados, con el avión totalmente configurado para aterrizar. Aquí nos da la hora estimada de llegada, nos da la distancia al punto y nos dice la altitud a la que estaremos. Bien. Bueno, y ya por último vamos a hablar del FCON,
Que aquí tenemos un par de cosas muy interesantes. Podemos ir al data link, que esto ya lo explicaremos en otro vídeo porque es un poquillo complicado de utilizar, y vamos a dar el Position Report, que esto sí que es interesante. Entonces el Position Report normalmente te lo van a pedir los controladores Gander o Sandvik cuando estás haciendo un vuelo transoceánico. Pero bueno, aprovecho hoy para explicarlo porque como estoy haciendo este vídeo especial de la FMC, pues conviene saber que cuando ellos te piden el report, nosotros nos vamos a esta página y simplemente dándole estos datos hemos cumplido. Entonces, él te va a decir report de su posición. Entonces tú le dices, hemos pasado Nurai, estamos volando con destino a Lima India November. Después de Lima India November tenemos previsto Lima Mike Tango. Lima India November lo alcanzaremos a las 16:23 y estamos volando a 38.000 pies. Tenemos fuel 18 toneladas. Punto. Y el controlador te dirá, pues muy bien, pues entonces a partir de ahí pues se le puede ocurrir que le notifiques en otro punto, con lo cual vuelta a la burra al trigo, te vienes a FECON, das position report y das la posición que tengas que reportar en ese momento. ¿Que no te dan otra posición para reportar? Pues estupendo, tú a lo tuyo. Y bueno, pues estos apuntitos que os estoy dando de la FMC, pues espero que os sirvan, porque la verdad son bastante útiles. Bueno, pues aquí estamos en crucero, ya prácticamente cerca de tener que descender, o a punto de empezar a descender. Vamos a pasar a cabina y vamos a ver lo que tenemos que hacer con la FMC. Bueno, pues ya estamos en cabina. Si os acordáis de lo de antes, habréis visto que hemos metido en la página de fixes, hemos metido 114 millas, hemos metido 15 millas y 6 millas que están aquí representadas. Como veis, prácticamente coinciden las 114 millas que hemos puesto nosotros con el top descent del avión. ¿Lo veis? Va a descender un poquito antes con el top descent y lo vamos a dejar hacer. Entonces, lo primero, vamos a revisar las cartas. Nosotros venimos volando del sur, venimos volando por aquí. En algún momento nos vamos a meter en nuestro plan de vuelo, que es este. Voy a ver si lo puedo poner. De tal manera que, si veis, ahí está. Vamos por Hawk, en algún momento llegaremos a Hawk, Line, Píquez. Aquí está Line, Píquez, Breve, Netset y Quest, ¿vale? Que está aquí en la siguiente página. Quest. Y aquí en Quest, estas flechitas que están aquí en la carta de aproximación, en el approach, lo que nos dicen es que a partir de este punto, siempre que haya controladores, nos van a dar vectores. Es decir, esto no acaba en un initial fix approach, sino que acaba en vectores. Es típico en América que acaben así las cartas. Entonces, para que no os volváis locos, este símbolo lo que quiere decir es que terminará en vectores. Nos van a vectorizar. Como hoy no tenemos control, nosotros lo que vamos a hacer es venir por aquí hasta el punto que sea y tendremos que venir hasta... nosotros venimos hasta Agane. Venimos por aquí, llegamos a Agane. En Agane giramos a la derecha, nos ponemos a 4.000 pies y desde ahí pues para abajo. Como veis, el localizador se captura a 1.900 pies. En Agane tendremos que estar a 5.000 y bueno, pues iremos haciendo el descenso. Lo primero que vamos a hacer es cerciorarnos en la página de navegación de que tenemos colocado el ILS correctamente, que es 110.75. Aquí hay una disparidad. 110.75, no, correcto, me está equivocando con el BOR, perdón. 110.75, que está correcto, y el curso 164, está correcto. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la página de inicial. Vemos que tenemos una velocidad de aproximación de 140, que se convertirá en 145. Que ya sabéis que a esta velocidad de referencia hay que añadirle siempre 5 nudos para que el avión haga la llegada correctamente. Entonces vamos a hacer una revisión de la vertical
Entonces vamos a ir a esta página porque vamos a poner en la velocidad económica en descenso, la vamos a elegir nosotros para controlar la velocidad del avión. Entonces directamente la vamos a poner en aquí y es /250. La vamos a poner aquí, la ejecutamos. Esto es para que el avión baje a 250 nudos. Reseteamos el MC Aptitude. Bueno, vamos a poner 240. Esto es una restricción aplicable por debajo de 10.000 pies, con lo cual la vamos a meter aquí y la vamos a ejecutar para que si en algún momento vemos que el avión baja de 10.000 y toda la velocidad máxima que alcanzará será 240, nunca más, ¿vale? Fijaros que ya estamos llegando al top descent, ¿vale? Y entonces lo que podemos hacer es para que el avión haga lo que nosotros queremos y no lo que él quiere, estamos a 10 millas, pues cuando falten 5 millas o 6 millas, vamos a cambiar nuestra altitud por los 5.000, nuestro nivel del vuelo por 5.000. Vais a ver que, bueno, no vamos a hacer a Gane, vamos a hacer al punto anterior. Entonces el punto anterior a Gane, el punto anterior a Gane es Washen, que es 6.000. Pues vamos a ir a 6.000. Vamos a bajar a 6.000 pies. Fijaros que ya estamos a 5 millas. Pues entonces directamente nos vamos a página VNAV, buscamos la página de descenso y damos a Descend Now, descender ahora. Entonces el avión ahora está puesto en modo de descenso y irá cogiendo un descenso adecuado que nosotros vamos a modificar. Fijaros, y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Volvemos a la página y aquí vamos a copiar el punto donde debemos estar a 6.000 pies. Vamos a poner /6000, 1, 2, 3. Nos vamos a VNAV, a la página de descenso, y lo vamos a pegar aquí. Y nos dice que para que lleguemos, para que desde donde estamos a Washen llegar a 6.000 pies, tenemos que bajar a 2.000 vertical speed. Bueno, pues vertical speed 2.000. Y ahora vamos a hacer una cosa, que es intentar ver Washen hasta que vemos Washen. Y veis, el arco se va a acomodar de tal manera que en ese descenso de 2.000 pies por minuto nos va a dejar a 6.000 exactos en Washen. Ahora no lo podemos ver. Voy a ver si en plan no lo marca. Para llegar desde la página. No lo marca. No lo marca. En plan no lo marca. Bueno, pues mira, lo dejamos así. Damos nuevamente rango. Y ahí aparecerá en algún momento. Aquí podemos ir vigilando nuestro descenso. Fijaros, ya necesita menos de 2.000. Como veis, la velocidad se controla, que esto es de lo que llevamos hablando tanto tiempo. Oye, es que se me desmanda el avión, es que se me desmanda el avión, es que el avión va a hacer lo que le da la gana, es que en automático se va como loco para abajo y no tengo forma de controlarlo, porque es que se me va. Bueno, pues esta es la manera en la que vamos a controlar los Boeing en el descenso. Estamos todos acostumbrados a ir en Airbus, y los Airbus son comodísimos, son monísimos, son unos avionacos estupendos. Lo que pasa es que están demasiado automatizados y lo malo es que además de estar automatizados cumplen los automatismos con mucha fidelidad. Es decir, son grandes aviones que cumplen los automatismos con mucha fidelidad. Fijaros que según este sería el límite donde deberíamos haber empezado nuestro descenso si el avión no estuviera descendiendo ya, ¿vale? Para hacerlo con seguridad. Entonces, fijaros que hemos empezado 5 millas antes de lo que manda y aún así tenemos que estar implementando un descenso vertical fuerte. ¿Veis? Ya estamos en 1900. Lo vamos a ir dejando y una vez que reduzca de 1900, nosotros pasaremos a 1900 en vertical speed. ¿Correcto? Y esta es la manera en la que vamos a ir controlando. Vamos a pasar a 336, la velocidad 250, veis que no se va a pasar,
porque se va controlando, estamos descendiendo con corrección. Es más, le hemos puesto que la velocidad de descenso económica son 2,50. Fijaros que cada vez el avión necesita picar menos hacia abajo para tener en wash 6.000 pies. Conforme podamos ir quitándole rango al Navigation Display, lo vais a ir viendo, de tal manera que es súper molongo utilizar esta herramienta como una calculadora de descenso y que nos da la vertical speed que necesitamos llevar para estar semiautomáticamente en los sitios donde queremos y a la altitud al nivel de vuelo que queremos. ¿Qué significa esto? Que el avión está haciendo automáticamente lo que nosotros le pedimos en manual. Esto es una gran ventaja, ¿vale? Que el avión haga lo que nosotros queremos en cada momento es una gran ventaja. Bueno, podemos ir viendo más cosas por aquí. En la pantalla Program nos dice que estamos a 123 millas del aeropuerto. Luego, si fuéramos pasados de velocidad o pasados de altura, pues entonces podríamos ir a la página de plan de vuelo, iniciar un hold y decirle, pues por ejemplo, queremos que lo haga en HOUTS. Entonces simplemente vamos pinchamos hold, metemos next hold, damos a HOUTS, lo pinchamos aquí y nos pasa. ¿Veis que ya dibuja ya lo dibuja aquí, lo veis? Ya lo está dibujando. Entonces simplemente deberíamos meterle por qué rumbo queremos ingresar aquí y ponerle si queremos que haga el hold a la derecha o a la izquierda, porque si queréis lo podemos cambiar. Entonces podríamos poner 335 barra left y ahora veréis cómo lo pinta al otro lado. Bueno, primero hay que pincharlo, claro, si no lo pinchas, ¿ves? Ya lo ha pintado al otro lado. ¿De acuerdo? O sea, nosotros podemos manejar el avión de muchas maneras, de tal manera que el avión haga lo que queremos. Next hold. Ahora, ¿cómo podemos quitar este hold? Fácilmente. Cogemos el punto siguiente, lo ponemos aquí y, como veréis, ha desaparecido el hold. ¿Veis la velocidad? Bueno, pues no pasa nada. Le ayudamos. Si lo dejamos, lo vamos dejando, se desmanda. Entonces vamos a meterle un poquito de freno aéreo y vemos que ya podemos descender a 1700 pies por minuto. Entonces nos ponemos a 1700 pies por minuto. Vamos modificando la actitud del avión de tal manera que cada vez necesita menos ángulo de descenso, va controlando más su velocidad. Bueno, vamos a quitar el speed brake, porque de hecho no se nos desmanda y esta es la fórmula que necesitamos para controlar el avión en el descenso. Vamos a ir viendo un poco el avión por fuera. Los motores son espectaculares. Esta toma también, fijaros los volcanes que hay por ahí, son espectacular. Podemos ir al otro lado del avión para ver el río. Hay muy buen tiempo, aunque ligeramente flexa, ¿lo veis? Que ligeramente flexa. Hay muy buen tiempo. De hecho, el METAR que tenemos es bastante interesante. Y vamos a volver a cabina y vamos a pedir el METAR a través de el CPLC. Entonces, nos vamos a ir aquí, nos venimos a Leikas, pulsamos COM, Flight Information, ATIS Request y nosotros vamos a terminar en Seattle, con lo cual metemos aquí su indicativo que es Kilo Sierra Eco Alfa, lo metemos aquí, le pedimos que nos lo mande por IBAO, le decimos que lo haga automáticamente y lo enviamos. Ya está enviado. Y ahora dentro de un rato aquí nos dará la información que hemos pedido. Seguimos en descenso. Aquí está la información que hemos pedido. ¿Veis? New messages. Aquí está. Y tenemos el METAR completo.
3 nudos de visibilidad, 10 millas, hay algunas nubes a 13.000 pies, el Broken entre 16 y 13.000 pies, a 20.000 pies, la temperatura es 20 grados, el punto de rocío 14, el altímetro 29,96, tal, ¿de acuerdo? Aquí tenemos la información, si le damos a cancel la borramos. Bueno, le damos a cancel y la borramos, ¿de acuerdo? Como lo hemos puesto en automático, si hay algún cambio y hay un ATIS que cambie, pues esa información nos la hará saber aquí. Es muy completo este avión. La verdad es que da gusto volar avioncillos de esta manera. Vamos a ayudarle un poquito. Entonces vemos que ya podemos bajar a 1500 pies. Pues vamos a bajar a 1500 pies para que vaya modelando su descenso. Y cada vez vamos viendo o vamos pudiendo ver que los 6.000, los pies que queríamos en Wasson los marca el arco. Esa es la previsión de descenso, ¿vale? Aquí vemos Wasson, se ve difícilmente, pero se ve que es este punto, y casi estamos rondando los 6.000 pies, que es lo que hemos puesto, 6.000 pies en ese punto, y es la previsión de descenso que tenemos nosotros. Es muy interesante poder utilizar la FMC para hacer muchos trabajitos. Tenemos una restricción que él va a cumplir a 12.000, ¿vale? Tenemos que estar 12.000. Vamos a revisar la carta para ver qué tipo de restricciones. Es en Hacks. Como máximo, o sea, como mínimo tenemos que estar a 12.000 pies. Y la velocidad máxima 270. Estamos evitando un desgaste innecesario o un consumo innecesario de combustible, porque nosotros ya hemos reducido nuestra velocidad a 260, a 250, aunque está un poco alta. Pero bueno, le vamos a colocar el freno, speed brakes, ¿lo veis? Colocamos freno, reducimos a 250 y volvemos a colocar el freno en su sitio. De paso, revisamos y ya estamos podemos bajar a 1400 de actitud. Bien. El avión cada vez va teniendo picando menos, con lo cual irá controlando su velocidad. Fijaros que en ningún momento nos hemos pasado de 260 siquiera. Está bastante controlado esto. Y luego, como veis, ya se van haciendo aquí patentes los círculos que hemos puesto alrededor del aeropuerto, que nos indican las 15 millas y que nos indican las 6 millas. Todavía no se ve correctamente, pero bueno, estamos a punto. Ahí se empieza a ver el arco de 15. Recordar que en 15 millas tenemos que estar con flaps 1 o flaps 2, y a partir de las millas, entre la milla 15 y la milla sexta, tenemos que organizar todo el avión para que esté correcto en altura, en velocidad, en senda, en todo, para que esté correcto en todo, completamente configurado para el aterrizaje. Aquí ya tenemos que poner el altímetro, vamos a pasarlo a inches a pulgadas, 29,99, correcto. Vamos a pasar los hectopascales, que nos gusta más, por lo menos a los europeos. Y vamos a mirar otra vez en la carta a ver qué restricciones de velocidad. Piquet 250 y en nets 230 y 8.000. Piquet 12.000 y breve 10.000. Bueno, pues estas alturas las vamos a ir siguiendo perfectamente. Entonces, para que veáis cómo funciona el arco, ahora que sí que tengo esto a mano, aquí voy a poner 10.000 pies y veréis que está casi a la altura de breve, ¿veis? Pero bueno, nosotros vamos a bajar a 6.000, hemos dicho, en el punto que hemos dicho, que se llama Wasson. Estamos controlando el avión, está bajando 16.000 pies. Aquí había una restricción que era como mínimo 12.000, por tanto la estamos pasando con suficiencia. En line no hay restricción de velocidad, como veis ya nos tiene ubicados el avión en carta, ¿de acuerdo? Esta es la aproximación que estamos realizando. Y luego aquí, vectores, entonces haremos un giro hasta el punto, que es este punto, haremos hasta este punto que es Agane. Nosotros venimos por aquí, Wasson está aquí, haremos así, venimos a Agane y en Agane ya hacemos nuestro descenso a pista, aproximación final. Vamos a ir observando, ya podemos bajar a 1200 y es la forma más cómoda de controlar un descenso, para que no se nos vaya de velocidad, para que en caso de que nos monitoricen o nos vectoricen, mejor dicho,
pues nos dé tiempo a hacer. ¿Veis? Mirad, se ha actualizado, hay una información más moderna que la que hemos tenido antes. Damos a Messages y aquí tenemos 1653, Surface 2.0, 8 nudos, ¿veis que ha cambiado? Y 29.99, correcto. Bueno, pues esta información ya la podemos dejar. Vamos a ir haciendo el checklist y vamos a hacer el recall, que es lo primero que nos pide. No hay nada en el recall, pues recall fuera, las notas las tenemos, auto break va a ser en 3, el landing data lo tenemos y el approach briefing lo hemos dado ya como 6 veces. Altímetro ya lo podemos marcar y lo pasamos porque ya lo tenemos seteado. Recordar que la transition altitude en Estados Unidos en casi todos los aeropuertos son 18.000. ¿Veis el arco? Estamos teniendo viento de culo, viento de cola, con lo cual le está costando un poco mantener tanto el descenso como la velocidad, pero bueno, está cumpliendo. Luego, a medida que nos vaya, ¿veis? Vuelve el arco, ya se vuelve a colocar, se estabiliza, y a medida que vayamos entrando proximidad a la altitud que necesitamos estar, vamos a ir asegurando 240 aquí. Vamos a ir asegurando 240 porque ahora, conforme vayamos reduciendo el compromiso de vertical speed, el avión se irá controlando. Vamos a ver qué velocidad tenemos en Bugne. En Bugne tenemos que estar a 3200. Fijaos que llega aquí. Y en CELAC 4000. Bueno, podemos ir poniendo aquí 4000. ¿Veis que se acerca a CELAC? Entonces tenemos un buen compromiso, pero por si acaso vamos a hacer CELAC 4000. Nos vamos a la página de navegación, metemos CELAC 4000 y nos dice que el descenso para estar a 4000 en CELAC corresponde a 1100. Es una forma estupenda de controlar las velocidades. Estamos en carta siguiendo COFAI Breve Nets QST. Bueno, seguimos. Aquí tenemos un tope de altura y tenemos un tope por arriba y por abajo, máximo 11.000, mínimo 10.000. Y aquí 8.000 y aquí 7.000. Tener en cuenta que luego haremos aquí, estamos poniendo 4.000, que es la altura a la que debemos estar en el punto cuando ya enfilemos el avión. Pista, ya tenemos medición de ME. Entonces este es el momento en el que nos vamos a ir aquí y vamos a actualizar nuestra velocidad de referencia. Y aquí en el Cruise Limit podríamos, ahora estamos haciendo velocidad de crucero, que como veis tiene un N de 92, pero podríamos poner otro y tendríamos en continuo, que sería para tener toda la potencia del avión. En caso de que hubiera ahora mismo, por ejemplo, estuviéramos en turbulencia, pues podríamos cambiar la potencia del motor al máximo para que dé el máximo, o bien podemos volver a crucero para que desarrolle la establecida. ¿Vale? Hoy os estoy dando una buena charla de la FMC, os estoy enseñando unas cuantas cosillas de la MC. Si ponemos Go Around, veréis que da todavía más, 103.5, ¿de acuerdo? Bueno, lo dejamos en crucero para no forzar el motor en absoluto y vemos que aquí ya hemos bajado de 10.000. Vamos a poner las luces, ya tenemos luces puestas, ahí estamos. Estamos a punto de ingresar en las 10 millas, en las 15 millas, por tanto, flap 1 y velocidad de flap. De hecho, aquí ya nos obligan, quiere decir que hay que estar a 2.30, con lo cual, bueno, nosotros vamos a ir tomando la consideración que merece nuestro avión, porque lo que necesitamos es controlar nuestro descenso, que el avión no se desmande, ¿de acuerdo? Entonces vamos a mirar, aquí ya podemos bajar a 900, a 1000, podemos bajar a 1000,
para que cada vez el avión tenga menos vertical speed, sea un descenso más cómodo, incluso para nuestros clientes. Ya está el cabin ready y así vamos a estar hasta que pasemos Wasn, que luego hará, él tiene previsto girar aquí para hacer finca y a pista. Entonces aquí tenemos que estar ya, ahí tendríamos que estar. Los mínimos de esta pista son 139, por tanto vamos a ir a menú para no perder el tiempo, vamos a EFIS y metemos 139, ahí los tenemos y ya tenemos los mínimos colocados. Simplemente menú, cerramos EFIS y volvemos a OpenApp. Ya está, vamos a pasar a 900, nos está soplando el viento de cola, estamos haciendo el tramo viento en cola, por eso le cuesta un poquito. Entonces vamos a ayudarle con un poquito de speed break para que reduzca. Fijaros cómo se mueve el avioncito, ahí estamos, retiramos el speed break. Yo creo que lo vamos a armar ya. Speed break armado. Vamos a meter, en cuanto pasemos Wasn, vamos a matar flaps. ¿Veis? Tenemos que pasar a 6000, vamos a pasar casi. Voy a enseñar la carta para que veáis lo que estamos haciendo. Entonces, en Bugne, o podemos seguir por vectores, que es lo que vamos a hacer. Vamos a seguir por vector y entonces mirar que vamos a poner el rumbo ahora 345 y le vamos a decir al avión que continúe en rumbo. No vamos a hacer este arco, sino que vamos a continuar en rumbo. Vamos a hacer en realidad lo que pone la carta. En la carta es que nos vectorizan. Entonces vamos a simular que el controlador nos dice que sigamos en rumbo 344, tal y como pone aquí. ¿Veis? Aquí es que nos van a vectorizar. Bueno, pues nosotros vamos a seguir en rumbo 344 como si nos estuviera vectorizando. Vamos a revisar las alturas. CELAC 4000. Entonces tenemos que estar a 4000 en este punto. Podemos bajar a 600. Ahora alargar el arco hasta aquí. Y bueno, eso es un poco saber lo que va a hacer el avión para hacerlo correctamente. Quedan 4 millas para que hagamos el giro. Podemos ir preparando flaps 2 y su velocidad. Es importante no overshootarse, ¿de acuerdo? Es muy importante. Overshootarse significa que el avión no pudiera hacer, viniendo muy deprisa, entonces no podría hacer esta curva, con lo cual haría esto, rectificaría y volvería a meterse, con lo cual podemos poner en peligro a mucha gente, ¿vale? Entonces ya metemos el ENAV para que él vaya buscando. ¿Veis? Y como vamos despacito, vamos tranquilos, él puede hacer el giro tranquilamente. Vamos a meter otro puntito de flaps. Vamos a bajar el landing gear. Por supuesto, velocidad. Y flaps 20. Ya lo siguiente va a ser un punto de aproximación, con lo cual podemos ir armando. Entonces ya a partir de CELAC vamos a bajar a 1900. Y entonces, como tenemos que estar en finca a 1900, copiamos finca 1900, VNAV, lo metemos aquí y nos pone que tenemos que ir bajando a 1000.
a 800. Pues vamos a ir bajando a 800. Correcto. Y ahora cuando ya estemos aquí enfilados, empezaremos a... ¿Veis? El avión está haciendo lo previsto. Iremos a CELAC y después ya enfilamos. Bueno, está ahí intentando enganchar el path. Está correcto, estamos a 11 millas ya. Vamos a meter el approach para que se estabilicen, para que capture. Fijaros que vamos despacio, pero como tenemos viento, pues nos ha sacado un poquito. Y ahí tenemos ya el aeropuerto. Y ahora vamos a clavar flaps 25 y 140, pues 145 de velocidad final, 145. Bueno, pues ahí estamos. Vamos a avisar a los chicos de IBAO que estamos aterrizando. Seattle Control, Phoenix 218, final approach runway 16 right. Bueno, pues ahí está, establecido en el localizador. Ahora engancharemos el glide slope enseguida. Hay que tener paciencia, que hay mucha gente que siempre está en... Siempre estamos con las prisas. De hecho, ahí enganchado el glide slope. Bueno, ahí está, glide slope. Y ahora enseguida pues vamos a 1000, pues vamos a acabar nuestro vuelo como se merece. Piloto automático fuera. Vamos perfectos. Está el viento dando por saco, pero bueno, es lo que hay. Hay que meterlo. Bueno, pues muy bien. Vamos a meter reversas. Bueno, pues aquí estamos. Vamos a abandonar por aquí, por Papa, hacia la terminal. Fuera luces. Fuera estrobo. Fuera el transponder. Y ahora, bueno, pues vamos a rodar
por este camino, por Papa a terminal. Y aquí os voy a ir dejando. Espero que os haya interesado mucho el vuelo de hoy. Espero que todo lo que hemos hablado de la FMC, del Boeing 777 o 777 os sirva, que os haya gustado. Ya sabéis, darle al like, suscribíos, compartir el vídeo con aquellas personas que creéis que le interesa y dejar un like, que no cuesta trabajo y nos hace muy felices, a mí por lo menos. Y nada más, nos vemos en un siguiente y próximo vídeo. Un saludo a todos.